Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave SARS, por sus siglas en inglés, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS, por sus siglas en inglés. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. Este virus ahora se conoce como el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, SARS-CoV-2. La enfermedad que causa se llama enfermedad del coronavirus 2019 COVID-19. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que este brote de COVID-19 es una pandemia. La Organización de Salud Pública, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la OMS, están vigilando la pandemia y publicando actualizaciones en sitios web. Estos grupos también han publicado recomendaciones para poder prevenir y tratar esta enfermedad. Es muy importante tener en mente que los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama el periodo de incubación. Los signos y los síntomas más comunes pueden incluir fiebre, tos, cansancio. Los primeros síntomas de la COVID-19 pueden incluir pérdida también del gusto y del olfato. Otros síntomas pueden ser falta de aire o dificultad para respirar, dolores en los músculos, escalofríos y dolor de garganta. Goteo de la nariz, dolor de cabeza, dolor en el pecho y conjuntivitis. Esta lista no incluye todos los signos y síntomas posibles. Se han reportado otros síntomas menos comunes como erupción en la piel, náuseas, vómitos y diarrea. Los niños presentan síntomas similares a los de los adultos y generalmente tienen una enfermedad leve. La gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser de muy leve a extrema. Algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas y otras quizás no tengan ninguno. En algunas personas quizás los síntomas empeoren, como más problemas para respirar, neumonía aproximadamente una semana después de comenzar. Si tienes algunos signos y síntomas del COVID-19 que indiquen una emergencia, busca atención médica de inmediato. Los signos y los síntomas que indican una emergencia pueden incluir problemas para respirar, dolor u opresión persistente en el pecho, incapacidad de permanecer despierto, confusión que es nueva y labios o cara de color azulado. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados, el 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender
que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Una de las principales causas del COVID-19 es la fibrosis pulmonar. Una de las funciones más afectadas después de una recuperación de COVID-19 es la pulmonar. El tejido se daña y se producen cicatrices haciendo que se vuelva grueso y duro, dificultando la llegada del oxígeno a los vasos sanguíneos afectando tu respiración. El daño causado por la fibrosis pulmonar es evolutivo y no puede revertirse. Si se detecta a tiempo, puede retrasarse y a veces incluso detenerse. ¿Qué hacer para detectarla a tiempo? En caso de presentar algún síntoma mencionado en la tabla, acudir con un especialista para que pueda realizar una exploración pulmonar. El especialista podría solicitarte pruebas complementarias como pueden ser pruebas y estudios de capacidad respiratoria y pruebas sanguíneas para evaluar afectación de otros órganos. Las secuelas del COVID-19 pueden tener varios tipos, tanto físicas como psicológicas. Dependen en gran parte de la gravedad de la enfermedad y de la atención médica que haya recibido el paciente.
Un paciente que no necesitó internamiento puede no presentar ninguna secuela, mientras que un paciente que estuvo internado en terapia intensiva puede tener varias secuelas tanto por la enfermedad como por la inmovilidad durante su tratamiento. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies, y luego si se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que hayan esparcido una persona con COVID-19, ya sea al toser o exhalar. Por eso es de suma importancia mantenerse a más de 1,3 metros de distancia de una persona que se encuentre enferma. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. Yo estoy en mi cuarto todo el tiempo, no salgo de mi cuarto, y mi familia pues sí está en el departamento, pero ya no salimos de aquí, ¿verdad? ¿Están dando algunos medicamentos, algún tipo de medicamento? Nada más para los síntomas, porque realmente, según me dicen, no hay un medicamento para quitar esto, sino simplemente pues las molestias, apaciguarlas un poco. El señor Pena Rivero viajó del 24 de febrero al 3 de marzo a Europa. Estuvo en Londres, Múnich y Madrid. 2 días después de su regreso, el jueves 5 de marzo, comenzó con síntomas de gripa que se intensificaron para el lunes 9 de marzo. Fue entonces que decidió hacerse una prueba de detección para el COVID-19 en un hospital particular. El martes 10 de marzo, en la tarde, le entregaron la confirmación de su diagnóstico. La prueba consistió en un raspado del tejido mucoso de garganta y de nariz. Del hospital me contactaron para decirme que había salido positiva la prueba, pero que el gobierno, o sea, la Secretaría de Salud del Estado, me iba a buscar para revisar el caso, y esa misma tarde me buscaron, vinieron 2 doctores de Secretaría de Salud del Estado, me volvieron a hacer la misma prueba para confirmar con la metodología de la Secretaría de Salud de que efectivamente fuera positiva la prueba. Entonces, al día siguiente ya me confirmaron que sí era positiva. Antonio Pena no tiene ninguna enfermedad concomitante, no fuma y suele hacer ejercicio. Ahora explica a detalle qué se siente tener el COVID-19 y cuáles han sido sus signos y síntomas. Lo primero fue garganta y resfriado. Un poco cuerpo cortado, un poco desganado. Realmente lo de fiebre y temperatura no estoy muy consciente. Estoy seguro que en algún momento sí tuve, pero en ningún momento me medí la temperatura porque no es algo que me estaba molestando. Para mí el síntoma principal es que desde ese momento, desde digamos ese jueves o viernes, los alimentos ya no me sabían a nada, como que estoy poco gestionado y nada, ni los líquidos que tomo, ni la comida que como, nada me sabe a nada. A una hora, o sea, después de más de una semana, sigo igual, ¿verdad? Yo creo que una influenza es mucho peor, una gripa es peor que lo que estoy sintiendo ahorita. Aunque su familia no está enferma, como medida precautoria, todos están en cuarentena en su casa. Mientras tanto, el señor Antonio Pena sigue trabajando desde su habitación. ¿Cuál es el ánimo de su familia y usted en esta cuarentena? ¿Cómo se encuentran de ánimo? Bien, muy bien, porque creo que hemos hecho pues lo indicado para tratar de no contagiar a más gente, tratar de pues contener en lo que está en nosotros, que no se expanda tan rápido esto que pues en todos lados ha sido muy rápido, ¿no? Entonces estamos tranquilos porque creo que estamos haciendo lo correcto. Mis hijas que son muy entusiastas están haciendo un blog que es cómo se vive en cuarentena en familia. Entonces bueno,
Estamos bien, estamos muy tranquilos, muy serenos. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, el caso del señor Pena está clasificado como leve, está evolucionando adecuadamente. Una vez terminada su cuarentena y la remisión de los síntomas, será dado de alta y podrá continuar con sus actividades normales sin riesgo de contagio para los demás. Irlanda Maya, Foro TV. Y fui y hice el ejercicio normalmente, pero los síntomas ya no.